Buenas noches, hermanos que nos visitan a través de la internet. Soy el pastor José Ramos de la Iglesia La Trinidad en San José, California. Quiero llegar a sus hogares con una reflexión que he titulado "De gracia recibisteis, dad de gracias". Y está basada en Mateo 14, 13 al 21. Este pasaje, la alimentación de los 5.000, es uno de los más conocidos milagros de Jesús, a pesar de que la resurrección de Lázaro es la más espectacular. La alimentación de los 5.000 fue el milagro más popular entre los cristianos del primer siglo. Fue el más popular debido a la riqueza de enseñanzas que éste ofrece. Para entender sus enseñanzas debemos recordar sus antecedentes. La intervención divina para alimentar al pueblo de Dios tiene antecedentes en el Antiguo Testamento, cuando Dios da el maná a los israelitas en el desierto. Posteriormente, siglos después, el profeta Eliseo es protagonista de un evento milagroso de multiplicación de panes. En 2 de Reyes 4, 42 al 44, un hombre de Salisa en Efraín llevó a Eliseo 20 panes, las primicias de su cosecha, como ofrenda de alabanza a Dios. Eran tiempos de mal manejo político, eran tiempos de hambre. Probablemente Eliseo no tenía suficiente alimento para él. Sin embargo, el profeta ordenó a sus asistentes distribuirlos entre 100 hombres que estaban con él. Imagínense, 20 panes entre 100 hombres. Eliseo dijo: comerán y sobrará. Y comieron y juntaron lo que había sobrado. Debemos recordar lo que los discípulos de Jesús habían experimentado antes de este milagro. Jesús había enviado a los discípulos a su misión sin alforja o dinero. Juan el Bautista ya había sido asesinado por orden del rey Herodes. Jesús ya había sido rechazado y se había retirado a Nazaret. La muerte de Juan el Bautista fue la gota que derramó el vaso. Jesús se sube en una barca y pone curso a un lugar solitario. Al enterarse la gente de las ciudades vecinas que Jesús está en la zona, se agrupan y lo siguen. Jesús ha sido rechazado por las autoridades religiosas, pero no por el pueblo, que quiere estar con él y escucharlo. Jesús en estos momentos está de duelo por la muerte de Juan el Bautista. Se da cuenta que la gente tiene necesidad de estar con él, de escucharlo y de ser sanada. Ante esta situación, Juan pospone su dolor, tiene compasión de la muchedumbre y se les aproxima. Jesús sabe que la gente necesita ser sanada y atiende sus necesidades. Jesús sabe que la gente necesita descansar y reponer sus fuerzas. Manda que se recuesten en la hierba y que sean alimentados. Hay dos enseñanzas que quisiera resaltar esta noche. La primera enseñanza es: Jesús se conecta con el Padre cuando está herido. Algunas veces, cuando tenemos problemas en el trabajo o en nuestras familias, o cuando tenemos dificultad en manejar nuestras emociones, nos refugiamos en el alcohol o las drogas.
si un miembro de nuestra familia o un amigo o un pariente cercano muere, nos deprimimos. Si perdemos nuestro trabajo, nos ponemos ansiosos acerca de cómo vamos a encontrar otro trabajo. Es en estos momentos cuando debemos seguir el ejemplo de Jesús y acercarnos a Dios para que nos escuche y nos sane. La segunda enseñanza es: Jesús tiene compasión de la gente. Ve que estas personas están deseosas de estar cerca de Él, de ser sanadas y alimentadas espiritualmente. Cuando tenemos problemas y Dios nos pone en nuestro camino personas que necesitan nuestra ayuda, ¿cómo reaccionamos? Es en estos momentos que estamos llamados a reaccionar con madurez cristiana y compasión y posponer nuestros problemas para ayudar a otros a manejar los suyos. Cuando nos abrimos al dolor ajeno, nuestro dolor encuentra un nuevo lugar, se enciende una luz. Cuando estamos dispuestos a desprendernos de nuestros panes y de nuestros peces, el milagro de la sanación ocurre. Cuando postergamos nuestro dolor y escuchamos a otros, cuando damos amor, caridad, perdón y compasión, Dios da abundante alimento espiritual para todos. El milagro de la alimentación de los 5.000 es un milagro de solidaridad. Jesús podía haberlo hecho todo, pero sin embargo dejó que los discípulos participaran. Los discípulos expresaron sus preocupaciones al comienzo, como lo hizo el ayudante de Eliseo en Segunda de Reyes. Luego reaccionan y dijeron, bueno, pero solo tenemos 2 panes y 5 peces. Dijeron además que había demasiada gente para ser alimentada. Sugirieron que Jesús los despidiera para que vayan a comprar comida en las aldeas. Y aquí quisiera resaltar algo. No es que la gente no tuviera dinero y estaba siguiendo a Jesús solo por la comida. Estaban siguiendo a Jesús por el alimento espiritual. Es por esto que Jesús no presta atención a la preocupación de los discípulos. Ordena que la multitud se siente, toma los panes y los peces, los levanta, pide la bendición de su Padre y los parte. Luego los da a los discípulos y estos los reparten entre la multitud. Dice la Escritura que todos fueron saciados en plenitud. Jesús manda que se junte lo que había sobrado para que nada se desperdicie. Dice que lo que se junta llena 12 canastas. La solidaridad es el milagro divino humano más sorprendente. Esta permite transformar situaciones desfavorables en oportunidades de cambio. La gracia que se manifiesta en momentos de solidaridad abre nuevos espacios para nuevos vínculos. Los panecillos y peces tocados por la gracia de Dios producen el milagro de un nuevo vínculo entre Dios y su pueblo y entre las personas entre sí. La fe se muestra en compasión y solidaridad. La fe de Eliseo lo llevó a compartir en tiempos de escasez porque sabía que Dios habría de proveer en abundancia.
La compasión de Jesús se muestra en que a pesar de su dolor, debido a la pérdida de un ser querido, acepta que la multitud se quede para sanarlos y confortarlos. Nos preguntamos, hermanos, amigos, ¿cómo compartimos nuestra fe con otros? ¿Cómo podemos estar en solidaridad con otros a pesar de las dificultades que estamos experimentando en esta pandemia? Reflexionemos, pidamos la ayuda de Dios para que nos muestre lo que podemos hacer en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo de repente virtuales en estos momentos, y en la comunidad para seguir el ejemplo de Jesús, para ministrar a otros, para llevar de su gracia, de su compasión, de su amor a otros que se encuentran desamparados, a otros que necesitan del alimento espiritual de nuestro Señor Jesucristo, especialmente en estos momentos tan difíciles. Amén.